¿Cómo diferenciar un servicio legal del otro? ¿Por qué los valores son tan importantes en el mundo de las leyes y las normas? ¿Por qué un empresario también debe hacer política? Todas estas respuestas las tendremos con la visita de la doctora Rosa Bueno del Lercari, del estudio Bueno y Lercari Consultores. Así me pongo cuando llegan mis abogados. Ustedes dirán, estás loco de remate, pero no. ¿Por qué? Porque no hay nada como tener abogados que brinden confianza, seguridad, transparencia, pero además fe y esperanza en el sistema jurídico peruano, pero además también agilidad, rapidez, y eso es lo que provoca el estudio Bueno y Lercari, y hoy día tenemos a su fundadora, a la doctora Rosa Bueno del Lercari. Bienvenida, Rosa. Espero que te haya gustado mi introducción y bienvenida otra vez. Gracias, Juancito. Siempre es un gusto estar contigo. Te agradezco esta introducción tan entusiasta. Bueno, hay que ser entusiastas y optimistas con el sistema jurídico, ¿no? A veces renegamos, pero si algo bueno siempre traes, es optimismo. Claro que sí. Tú y yo ya he tenido una entrevista tuya hace 5 años atrás. Wow. Quiero retroceder un poquito en el tiempo y te conocí cuando estabas presidiendo la Cámara de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. Hablamos varias cosas, pero luego decidiste emprender ya de manera visible con tu nombre y fundando o refundando un estudio de abogados. ¿Cómo surgió la idea de emprender, Rosa? A ver, la idea de emprender o hacer algo diferente surge de la necesidad de que los estudios de abogados, por lo menos el estudio de abogado en el que yo trabajé, tuviera en cuenta tres valores que son los ejes fundamentales del Lercari Bueno Consultores, como son el primero, integridad, ¿no? Importantísimo para nosotros poder, y eso es parte de del propósito del estudio, es ayudar a que nuestros clientes hagan negocios. Un abogado siempre es un socio en los negocios de sus clientes, tiene que ser un facilitador, pero hacerlo de manera íntegra, porque esto ayuda a tener un país más íntegro y más inclusivo. El otro valor que quería poner digamos que quería que sea valor de la empresa, era el tema de la innovación, ¿no? Ajá. Definitivamente el mundo ha evolucionado, la cuarta revolución industrial ha sido muy rápida y esto ha generado nuevas formas de hacer negocio y nuevas formas de aplicar el derecho en esos negocios, ¿no? Así, Como por ejemplo. la inteligencia artificial, Ajá. por ejemplo, ¿cómo utilizas una herramienta tan importante y tan poderosa? Creo que hay que utilizarse con ética, ver que los temas y la información sea verdadera, porque si no se va a ir un poco, sobre todo en estos momentos en que el mundo vive la posverdad. Creo que es importante recuperar la verdad, la realidad a través de estas herramientas importantes. Yo creo que hay que manejar estas herramientas con ética y que sean inclusivas para que todos puedan acceder a ellas. El otro valor es el tema, sin duda, de la inclusión, ¿no? Ser receptivos con todas las, sobre todo, por ejemplo, la inclusión femenina en la práctica legal. Estos valores que me cuentas, digamos, son parte pues de tu ADN hasta personal. O sea, tú tienes una trayectoria siempre vinculada, al menos eso es el recuerdo que yo tengo desde que te conocí, abiertamente contra la corrupción, contra la búsqueda justamente de la integridad, de la transparencia. Recuerdo muy bien
te conocí cuando habías lanzado un foro de transparencia, recordarás. Un faro de Un transparencia. faro era, claro. Claro, lo que tú me conociste y me hiciste la primera entrevista cuando estaba presidiendo Ajá. el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Es Comercio, correcto. en momentos en que el Perú estaba enfrentando el destape del caso Odebrecht. Es correcto. El caso terrible, Triste. muy penoso, que realmente destruyó o afectó la moral del país, creo yo. Y este tema alcanzó al arbitraje porque todos los contratos que celebraba Odebrecht los celebraba con el Estado y tenía que llevar una cláusula arbitral. Entonces, esto generó una investigación que se arrastrara a algunos árbitros y nosotros pensábamos, nosotros somos como centro de arbitraje un centro que tiene los valores muy bien definidos y hacemos las cosas de manera correcta, pero ¿qué pasa? Que eso no se sabe. Claro. Entonces yo lideré un equipo extraordinario en que trabajamos una plataforma que se llamó el Faro de Transparencia. Es una plataforma digital en lo que tratamos es de dar transparencia a toda la información del arbitraje. Y fue la primera vez que, perdón que te interrumpa, la primera vez que vi una plataforma que procesaba, o sea, hacía analítica, procesaba datos. Sí, procesaba. Ahora te cuento un poco cómo venía. Mi formación es en el mundo del derecho de la competencia. Entonces, esto me permitió, por esa formación o deformación, ver el arbitraje como lo que era, un servicio de arbitraje en que todos los que daban el servicio tenían que competir, ver dónde estaba la falla de mercado en este negocio, por qué ocurrían estas cosas, y yo detecté que había una simetría informativa. ¿Qué significa eso? Que no había información para todos, ¿no? Ya. Que algunos tenían información importante y otros de los jugadores en este mercado no la tenían. Ajá. ¿Cómo solucionaba la simetría informativa? A través del faro de transparencia. Okay. ¿Qué es el faro de transparencia? Como te digo, es una herramienta digital que permite que cualquiera, abogado, empresario, no sé, investigadores sociales, periodistas, puedan acceder a este faro que es de la Cámara de Comercio, donde ponen el nombre de un abogado. Entonces ven de la lista de árbitros y ven en qué se especializa. Ese se especializa en temas de infraestructura, lo que necesito. Pone otro botoncito y ve sanciones. ¿Este árbitro ha sido sancionado por alguna inconducta? ¿Cuál es? No tiene ninguna sanción. Perfecto, va pasando. Pongo tribunales arbitrales y veo en qué tribunales ha participado este árbitro para ver si no hay conflicto con la controversia que yo tengo y a la que quiero incluirlo como árbitro. Luego veo si le han anulado sus laudos, ¿no? Para ver si tiene un trabajo. O sea, había un track record también de ese árbitro. Claro. Por eso te digo, compiten. O sea, todo el mundo ya sabe. Y si este árbitro ha participado en procesos con el Estado, los laudos son públicos. Inclusive puedo ver y ver la calidad de su trabajo. Yo creo que esto, primero, hace competir, da transparencia y todos podemos conversar. Porque cuando un mercado es un poco opaco, como ocurría con el tema de arbitraje, y esto no es porque se quiso así, sino porque el arbitraje por naturaleza tiene que ser confidencial, es uno de los valores importantes, ¿no? Entonces, se manejó un equilibrio entre la confidencialidad, valor importante del arbitraje, y la transparencia para que se pudiera saber qué es lo que estaba ocurriendo en lo que se podía. Ahora, tú has descrito muy bien esta herramienta, pero a ti te permitió en ese momento, te permitió verbalizar claramente, porque tú y tu equipo detectaron una incidencia de un árbitro en uno de los casos con Odebrecht. Sí. Fue así que de alguna manera se desarrolla una herramienta para que no vuelva a ocurrir. Exacto. Yo creo que si con esta herramienta, ese tipo de frecuencia de un árbitro con una sola empresa va a ser detectada a tiempo y va a evitar que estas conductas, porque lo que nosotros llamamos el árbitro caserito, que probablemente termine siendo un árbitro que pueda ser seducido de alguna manera por la parte que la nombra, ¿no? Ahora, este recorrido tuyo por la Cámara luego termina en que
asumes la presidencia de la Cámara de Comercio en 2 periodos consecutivos, además en un tiempo creo que bastante difícil Con el amigo Castillo empecé. con el amigo Castillo. Ay, luego la fea, con Odebrecht, con Y Castillo. claro, y tiempos pandémicos, o sea, una situación difícil, ya nos contarás. Pero mi pregunta va, ¿por qué un empresario como tú debe hacer vida gremial? A ver, y yo siempre he creído Mm, que como ciudadanos todos tenemos una obligación con nuestro país, una obligación de mm, participar, ¿no? Ya lo dice Hannah Arendt en su libro La política, los ciudadanos que no participan pierden, pierden sus privilegios y pierden sus derechos, y ujú, además no los están construyendo. Mi idea de participar en los gremios, y fue hace mucho tiempo, era cómo podía colaborar yo desde mi experiencia como abogado y eso, como abogada, y eso fue en los años mediados de los 90, ujú. que empezaron las negociaciones para crear la zona de libre comercio de las Américas, el ALCA, que fracasó y terminó en los tratados de libre comercio. Tú ya estabas involucrándote en ese tipo de cosas. Claro, ahí me llama la Cámara de Comercio Mm, y formamos una comisión de tratados internacionales y acompañamos al Estado en el cuarto de al lado en estos tratados con Estados Unidos, ujú, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Unión Europea e inclusive con Alianza del Pacífico, ¿no? ujú, Y esto me permitió después, cuando, a raíz de la presidencia de la Cámara de Comercio, toca la presidencia del CEAP, mm. que es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, le toca presidir a la Cámara y se me alinearon los astros porque Todos. no presido la Cámara y además presido este proceso tan importante y también para variar en un momento complicado en que México no le quería ceder la posta desde el lado de gobierno a Ujú. la presidenta peruana y nos tocó en el lado empresarial defender y hacer que esta plataforma de integración tan importante se mantuviera. Este ímpetu tuyo, esta preocupación, además tuya genuina por el país y estas últimas experiencias gremiales, ¿cómo le suman hoy a Bueno y Lercari Consultores? A ver, yo creo que Bueno Lercari Consultores le ha sumado a estas, creo que Es al revés, es al dices tú. revés. ¿Por ¿Qué? qué? Te lo quiero, porque nosotros siempre hemos tenido esta filosofía y esta política Ujú, y tener un gremio, una institución tan importante como la Cámara, nos ha permitido que este propósito que ujú, teníamos de buscar un país más inclusivo y más íntegro, lo podamos hacer desde esta plataforma. ¿Cómo lo hicimos? A través de la presentación de una agenda de desarrollo de país, porque entendimos que para mantener este tema, un ambiente de negocios adecuado, atraer inversiones, que todo eso va a facilitar el negocio de nuestros clientes, vamos a generar negocios para nosotros como abogados, también tener claro. más negocios, que es asesorando a los clientes en esos negocios. Entendimos que eso se podía perder Ujú, si no los empresarios, los gremios o las instituciones tenían una mirada distinta, innovar el liderazgo empresarial. ¿Cómo innovas el liderazgo empresarial? Lo primero que dije es que los empresarios teníamos que entrar en política. ujú, La política y lo que nosotros prometimos es hacer políticas públicas y, priorizamos 4 temas. ujú, Fortalecimiento de la democracia, y presentamos un libro que fue escrito por la politóloga Milagros Campos ujú. y editado por Random Penguin House y presentado en la Feria del Libro en el año 2023, si mal no recuerdo. Eh, Fortalecimiento de la democracia, también hicimos un libro que lo escribió el profesor Andrés Calderón, Ujú, en el que pusimos de manera sencilla cómo funcionaba el capítulo económico de la Constitución. Recuerda que en ese momento ujú. había toda un movimiento que quería un cambio de la Constitución, Sí, ¿no? claro. Y lo que nosotros decíamos, perfecto, vamos a discutir. Tenemos que sentarnos con los que piensan distinto a nosotros, porque ese es el gran problema de este país, Ujú, la polarización, no querer escucharnos los unos a los otros,
pero lo primero que le dijimos, te estamos entregando esta herramienta para que tú sepas qué es lo que quieres cambiar. Y si tú sabes qué es lo que quieres cambiar, nos sentamos y tenemos una discusión adecuada, ¿no? Y creo que esto, porque también entendimos que no solamente teníamos como audiencia a nuestros asociados, importantísimos obviamente, o a las autoridades estatales, sino al ciudadano. Al ciudadano. Porque al claro. final todo se decide ahí, todo se decide Claro. con el voto, cuando el ciudadano decide qué hacer. Entonces, el segundo tema era fortalecimiento de la democracia, el tercero era seguridad ciudadana. Claro, recuerda que era el 2022. Esto que estamos viendo hoy día no era. No. O sea, entendía que ese era un tema que teníamos que solucionar. Pero se venía. No me imaginé, claro, pero no me imaginé que iba a mostrar la hilacha de la manera que hemos visto en Patadas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí era un tema fundamental que trabajar. De acuerdo. Y el último era acceso a la formalidad, que después me di cuenta que estaban vinculados. Que mientras la formalidad no solamente se da porque hay una serie de barreras de entrada en el mercado, normas muy duras, rígidas en materia laboral y en materia tributaria, sino porque hay un tema más sociológico. El peruano no tiene cultura de cumplimiento. Claro. Y no tiene cultura de cumplimiento en muchos temas. Por eso, otro de los temas, cuando te hablaba de los valores del estudio, es el tema de la integridad vinculado al compliance, a generar conductas éticas de cumplimiento en el cliente para evitarles conflictos y controversias después, ¿no? Para juntar mis dos y para terminar estos 4 pilares con 2 ejes transversales: integridad. Tenemos una comisión de integridad muy poderosa en la Cámara que es presidida por Hernán Lanzara, y una patita de innovación e inteligencia artificial, que es la Comisión de Inteligencia Artificial, presidida por un especialista, porque aquí son especialistas, Diego Urbina, y en esta estamos trabajando para ver cuáles son las reglas éticas, De acuerdo. cómo manejar esta herramienta de manera ética e inclusiva para que ninguno se quede atrás en esta carrera de la innovación en el país. Y para terminarte con mi proyecto, entendimos que necesitábamos jóvenes e hicimos un programa importantísimo que se llama Generación F. Convocamos jóvenes, fueron más de 300 jóvenes, elegimos 50 y entraron a un programa de capacitación en economía, en política gremial, en materia de comercio internacional, y ahí quedaron 15 que hoy día forman parte de la Cámara de Comercio y sus diferentes comisiones. Queríamos comprometer a los jóvenes con el quehacer gremial. Y Eva, tú me dices que estos valores, más bien, es al revés, ¿no? Tu organización, tú con estos valores lo trasladan a la vida gremial, digamos. Oye, ese fue el intento, la tesis, ¿no? ¿Cuál es el balance? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Qué queda pendiente? Yo creo que... En chiquito, porque nos vamos al siguiente bloque a seguir profundizando, pero cuéntame. Yo creo que sí, logramos poner estos temas en agenda, logramos innovar el liderazgo empresarial, dándole una mirada más de país, una mirada más social, y siguiendo también los temas de la agenda empresarial, que es absolutamente legítima, ¿no? Pero sí, además, no solamente se hizo en la Cámara, hubieron otros gremios e instituciones empresariales que también lo hicieron y lo siguen haciendo hoy día. Yo creo que en balance fue positivo. Creo que removimos un poco el gallinero. Mucha gente decía, ¿qué le pasa? Metida en política. ¿Por qué esta señora habla de democracia? No, yo creo que logramos poner el tema en agenda y encontramos una tribu que también estaba haciendo lo mismo. ¿Cuál es el debe? ¿Cuál es el debe de...? No todo se cumple, ¿no? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Yo creo que seguir con ese compromiso, seguir trabajando para mejorar las condiciones. Por ejemplo, tenemos un debe en materia electoral. Tenemos que estar ahí. El 2026 tenemos la esperanza de que las cosas en el Perú cambien.
pero en el Perú siempre puede ser para peor y eso es alucinante, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos, o por lo menos intentar, que en las elecciones del 2026 podamos encontrar opciones que nos lleven a seguir creciendo como país, pero no solamente creciendo de manera numérica, sino desarrollando, cerrando brechas sociales que todavía existen y que deben cerrarse. Me encanta conversar con Rosa, ya ven lo apasionada que es, no solamente en su vida empresarial, sino en su vida ciudadana, su vida pública, donde la combina de manera eficiente y efectiva y se genera esta persona tan encantadora que hoy día nos visita. Así que nos vemos en el siguiente bloque, no se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores. Esta es la sección en donde nuestra producción se luce con sus preguntas. Así que vamos a la pecera mágica. Suerte con tus preguntas, Rosa. Adelante. Mucha suerte. A ver si la producción ha hecho bien su chamba. ¿Qué dice? Pregunta complicada. Uy, 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 uy. Después de todos estos años, ¿qué hace falta para materializar tu proyecto, el libro Los Pantanos? ¡Caray, qué buena memoria! Creo que tú me preguntaste qué quería hacer y yo te dije que quería escribir un libro y que tenía hasta el título. Bueno, este es un libro que de alguna manera va a ser autobiográfico y yo creo que todavía sigo escribiendo mi historia y por eso siempre me ves tomando nuevos retos y que este libro verá la luz porque Los Pantanos es un capítulo de mi historia profesional en el que estuve involucrada en el caso de Luchetti y donde aprendí, me formé como abogada, entendiendo que más allá de los temas legales, en la mesa habían otros temas que había que tomar en cuenta, ¿no? O sea que este proyecto tuyo se sigue escribiendo. Exactamente. Se sigue. Esa es la forma en que te contestaría esa pregunta. Segunda pregunta, doctora Bueno. Qué buena pregunta. Efectivamente tenías pues este proyecto lindo de tu libro. Wow. A ver, esta otra. Si tuviera la respuesta mágica, ¿qué podemos hacer los peruanos para combatir la corrupción? Yo te puedo decir, lo primero es casa. Es ejemplo. Debemos, el tema de la integridad es un tema de casa. Y creo que ahí es importante que nosotros con el ejemplo, por ejemplo, enseñemos a nuestros hijos a respetar y creer en estos valores de integridad, de no corrupción, etc. Esto por un lado. Por otro lado, también está el colegio y para eso necesitamos mejorar el nivel de nuestros profesores. Pero ese es otro programa. Y un tercer nivel en el que podemos aportar es el tema empresarial, ¿no? Y en el compliance, que es un tema tan importante para nosotros en la práctica profesional. Generar cultura y cumplimiento. Cumplir con las normas, tener políticas, demostrarle a todos nuestros trabajadores, desde el presidente del directorio al último, que nosotros no transamos con la corrupción. Si yo creo que abordamos estas tres patitas, que es casa, colegio y empresa, podríamos tener una receta para luchar contra la corrupción. ¿Qué harías si mañana te nombran ministra de Educación? Lo primero, ya te lo dije, cambiar el sistema por una meritocracia efectiva en el tema de los profesores. No podemos esperar que la educación mejore si los profesores no tienen las condiciones ni los conocimientos para impartir mejores valores y enseñanzas a nuestros niños, ¿no? De acuerdo, doctora. Una tercera pregunta, por favor. Vos ibas haciendo preguntas complicadas. Que están buenas, ¿ah? Me preguntan mejor que yo. A ver. Ya me la hiciste, yala. Como dirían los chicos, yala. Esa, entonces, una cuarta.
Le tocó para decirles que le tocó la pregunta de qué pasaría si fuera ministra de Educación. Así que somos brujos. ¿Quién sabe, no? No en este gobierno, obviamente, pero quizás más adelante. ¿Cómo has adoptado la inteligencia artificial? Ajá. ¿Cómo se imaginan el futuro en Bueno Lercari? Nosotros estamos, no te digo que ya tenemos todo el tema tecnológico, pero sí hemos empezado a trabajar con inteligencia artificial, con esas inteligencias artificiales especiales para buscar jurisprudencia, etcétera. Y esto nos va a permitir mejorar tiempos y en general costos para los clientes, donde el talento humano esté en el último, en el último nivel de los procesos de entregables a los clientes. Claro, no todo es tecnología. Tiene que haber No, sin duda, talento humano, sin ¿no? duda, sin duda. Yo creo que en el tema del derecho, el talento es fundamental. Un abogado tiene que tener esa capacidad de empatía para entender el problema y ver por dónde va, para poder hacer un escrito. La inteligencia artificial te sirve para buscar la jurisprudencia, ayudarte a buscar la teoría, ¿no? que va a sustentar tu caso, pero el entendimiento del caso y el planteamiento lo tiene que hacer sin duda un abogado con creatividad, con empatía y con mucho conocimiento detrás. Una pregunta mía y cerramos este bloque. En todo este tiempo y tu trayectoria y tu presencia en diversas instituciones, ¿sientes que el empresariado, y ojo, te hablo del empresariado en general, está predispuesto a pensar en política? Yo creo que cada vez más todavía existe un, un poco la sensación y la teoría de que si entras en política estás generando un frente no deseado para la compañía, pero entrar a política, yo creo ahora en este mundo de las empresas con propósito, donde existe la marca con propósito, tú puedes elegir algunos temas en que puedes, sin querer o queriendo, intervenir en política. Cuando yo hablo de política, la política es todo. La política es la forma de administrar la sociedad, de administrar el gobierno. Entonces tú puedes participar en política y haces política en muchos momentos de tu vida profesional. Sin que se afecten los negocios o sin que se afecten los procesos de transparencia para los negocios. Porque este mundo de la cuarta revolución industrial ha traído consumidores más, no es la palabra especializados, pero consumidores que piden más. Más demandantes, ¿no? Más demandantes, que piden compromisos con la inclusión, compromisos con el medio ambiente, compromisos con la integridad. Entonces, no solamente lo vamos a hacer para hacer una lavadita de cara, ¿no? El famoso greenwashing, sino hacerlo por convencimiento. Y hoy día he encontrado tribus que lo hacen, capitalismo consciente, en donde se está trabajando ese tema de manera muy, muy intensa, en otras organizaciones empresariales en las que formo parte, como es hoy, que es una organización que está muy comprometida con temas de educación para las personas mayores. Claro. Hay una serie de instituciones que están tomando este reto en las manos. Y sí es cierto que antes no se veía, antes no existía. Yo creo que hay una conciencia distinta y hay un propósito. Y el propósito final de todos nosotros es el bienestar del ser humano, del ciudadano. Claro. Gracias, Rosa. Qué bueno que tengamos a Rosa hoy día. Gracias por participar en nuestra pecera mágica. Gracias a la producción por las super preguntas. Y nos vemos en el siguiente bloque. No se vayan. Bienvenidos al último bloque de Innovadores. Esta es nuestra quinta temporada, olvidé decir, y Rosa Bueno está hoy día acompañándonos en el primer episodio de esta quinta temporada. Gracias a todos ustedes por vernos. Rosa, el mercado, digamos, de las propuestas de valor legales son muy parecidas, muy parecidas. Me has hablado de una serie de valores que tiene el estudio que tú has fundado y tu equipo,
Pero si tú tuvieras que definir cuál es la propuesta de valor cuando vas de pronto y visitas a alguna empresa que los busca, ¿cuál es ese diferencial que tienen hoy día ustedes en el mercado? Yo podría definir la propuesta de valor del estudio como una asesoría integral que tiene la capacidad de, si me hacen una pregunta laboral, poder definir otros aspectos, Ujú. porque y creo en la especialización, pero siempre pienso que tiene que haber una mirada general que nos permita ver Mm, el problema, una relación muy cercana y un entendimiento del problema, empatía, nos ponemos en los zapatos del cliente y finalmente pasión en lo que hacemos, creemos en lo que hacemos. Si nosotros asumimos un tema, no te vamos a garantizar que lo vamos a ganar sí o sí, ujú. pero de que lo vamos a intentar Con con todo. todo, eso te lo garantizamos, ¿no? Y creo que eso genera confianza. Ujú. Tengo clientes a los que vengo asesorando por 25 años y un poquito más, pero no quiero declarar. Declarar. Entiendo además que el estudio es muy reconocido por la gente joven, ¿no? Es más, hace poco creo que la Universidad Católica Así es. hizo un ranking en donde los mismos chicos, los jóvenes profesionales reconocían al estudio como una opción, creo que número uno para trabajar. Sí, sí. Cuéntame un poquito más de Eso eso. es el orgullo vil más importante. Tenemos reconocimientos pues, de directorios legales que reconocen nuestra buena práctica en las diferentes Ujú. áreas que trabajamos, pero eso es súper importante, porque es Súper la gente. Es importante. la gente. Uno de nuestros propósitos es centrar nuestra práctica Mm. en nuestros profesionales y ellos han reconocido este esfuerzo. Para nosotros ese premio es importantísimo y en los próximos días la Universidad Católica está citando una ceremonia para entregar el premio y vamos a estar muy orgullosos de recibirlos y queremos efectivamente eso, ¿no? Ujú. Que los jóvenes se sientan cómodos, se puede hacer un estudio importante, pero también dar la media Ujú. entre tu entrega profesional y el mantener tus valores familiares y tu propio crecimiento profesional. Creo que lograr ese equilibrio que tú estás precisando, me van a disculpar mis amigos de los estudios tradicionales, pero creo que eso ya es innovador. O sea, tengo yo la imagen de los estudios más bien cargando de mucho trabajo y de mucha presión, Yo ¿no? soy hechura de un estudio de alta competencia, Claro. donde fui socia muy pronto, pero eso Mm. significó un nivel de horas y de presencia mía en el estudio de facturación que hoy día, mirando la retrospectiva, dije, qué locura, Claro, claro, qué claro. locura, pero esa era la forma que existía Eran y otros tiempos también, ¿no? probablemente eso me haya marcado para querer tener un ambiente laboral distinto. Sientes que lo estás consiguiendo. Siento que lo estoy consiguiendo, además eso Mm. genera y ayuda a la creatividad y a ese compromiso con los clientes, ¿no? Ahora Hablando de los clientes, sí. ¿sientes también que el cliente que buscas es otro? ¿Está dibujado con otra pluma o no? En ese sentido Bueno, sí. yo tengo clientes de empresas muy tradicionales, Ujú, pero también hay clientes, estas nuevas empresas, a la que yo llamo mi tribu, empresas con propósito, ujú, que están mirándonos cada vez más por los valores que nosotros desarrollamos. Porque como bien dices, sí, efectivamente hay una serie de diferencias, experiencia, años, pero la ley es más o menos la misma. claro. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que le damos a un cliente? Es que si juntan su marca con la nuestra, están apostando por la integridad, por ser reconocidos como empresas Mm. que aplican políticas de cumplimiento y están en el afán de hacer un mejor país para todos. Yo arranqué el programa con una serie de atributos eh, y uno de ellos fue fe y esperanza, dije. Y cuando dije fe y esperanza es porque espero empáticamente que mi abogado me convenza de verdad de que el sistema jurídico peruano no está mal, sino que realmente sea justo y, y pues imparta justicia para todos
de verdad. ¿Tú sientes que el sistema jurídico está bien, regular, mal? ¿Cómo ves el Yo sistema creo que jurídico en peruano? general Ujú, el sistema jurídico, las normas que gobiernan el país ujú, están bien. El problema son los operadores de justicia. ujú. O sea, hay un problema, por ejemplo, con el tema de la inseguridad ciudadana. Ok. ¿Qué hacemos? Creemos que todo se cambia con la ley, pero ese no es el tema. Patás. Por, Hablemos de patá. por ejemplo, Patas. A ver, el tema ahí es la voluntad. Ujú, No existe voluntad de nuestras autoridades por solucionar estos problemas. ujú, ¿No es cierto? Tenemos una norma que priorizaba todo el tema, por ejemplo, de la, ay, se me dio el nombre, clemencia, ¿no? De que una persona que participa de un acto delictivo pueda ir y dar ujú, información que sea suficiente. La han achicado de tal manera que tú uno se pregunta, ujú. ¿qué está pasando? La norma era buena, pero hay otros intereses que se han metido dentro de la forma de administrar justicia. Y creo que la justicia tiene que ser una justicia que tenga que ver con las normas, con Ujú, los principios y alejada un poco de la política, ¿no? No, claro. no, y esos son temas que no lo hace Mm, el sistema en sí, sino los operadores de este sistema. que se politizan y se contamina de alguna manera. Y un Congreso que da normas, pero no las normas en beneficio de todo el país, sino en este momento Mm, no podemos dejar de reconocer que tenemos un Congreso que responde a intereses de economías criminales. mm. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? El Congreso, los tres poderes, ¿no es cierto? El equilibrio de poderes, pero todos los operadores sin entender realmente su misión y su función en este país. ¿Saldremos de esta? Eso depende de nosotros. Ok. A votar con juicio, a votar adecuadamente Mm, en el 2026. Yo creo que el tema en el Perú ya llegó a un punto en que lo que tenemos es que rayar la cancha. mm. Los corruptos, sean de derecha, izquierda, verdes, amarillos, azules, y los buenos ciudadanos que presentan propuestas democráticas y que busquen el desarrollo económico del país. Inquieta tú, además debo decir que acaban de nombrar a la doctora Rosa Bueno directora en IPAE. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que buscas a través de IPAE, Rosa? Bueno, IPAE es sin duda una voz autorizada Ujú, en el tema de instituciones empresariales, que es lo mismo. Creo que todas esas instituciones empresariales son la forma natural ujú, en que nosotros, los ciudadanos empresarios y los que damos servicio a los empresarios, aunque ser abogada y tener un estudio también es ser empresaria, claro. obviamente, pueden manifestarse, ¿no? Yo quiero contribuir con todo esto que te he comentado Mm, al directorio, que por cierto ya tuve mi primer directorio, donde he visto mucha gente joven mm, que tiene una visión importante de lo que es bueno para el país, ¿no? ujú. Y tal vez contagiarlos y animarlos un poco a ser más vocales en materia política. Muy bien. Felicitarte, desearte mucha suerte. Ojalá que no pasen 5 años más para volver a entrevistarte. Y, y bueno, y decirle a todos que hoy día hemos tenido una charla fantástica y que es posible hacer empresa, pero también tener una mirada holística de cómo un empresario quiere vivir mejor en su país. Y esas preocupaciones que hoy día nos has manifestado y esas soluciones también, porque has lanzado pinceladas de cosas interesantes, pues ojalá que sean realidad y que el estudio siga adelante y que sigas transmitiendo todos estos valores que todos necesitamos. Así que mucha suerte y gracias por venir, Rosa. Gracias, Juan. Realmente siempre es un placer conversar contigo. Lindo. Y con todos ustedes nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores. ¡Chao!